escuchado hablar de la flor Cosmos chocolate? Bueno, es una especie nativa de nuestro país en riesgo de extinción. De ello hablaremos con un especialista. Además, es posible separar una gran obra de arte de un creador que quizá tiene un pasado o un presente oscuro. Lo vamos a analizar a propósito del caso de Neil Gaiman. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Qué gran programa, qué grandes contenidos hemos preparado para el día de hoy. Así es, Laura Barrera, bienvenidos a esta mitad de semana. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Efectivamente, porque hace 100 años nació una leyenda del cine y las artes escénicas y su memoria continúa rondando los foros y las pantallas. Así recordamos esta noche a don Ignacio López Tarso. El teatro, mi gran placer. La primera vez que yo veo una obra de teatro, tengo 8 años, una carpa que llega al barrio donde vivíamos en Guadalajara, y que eso me impresiona mucho y que, según yo, me marcó para más adelante. Cuando estuve en el seminario internado, alguien dijo, vamos a hacer un grupo de teatro para hacer obras sacramentales. Yo dije, sí, yo intervengo. Luego, la Academia de Teatro, que Javier Villaurrutia, yo lo había leído, supe que era maestro, me fui a la Escuela de Teatro a conocerlo y ya me quedé ahí para toda la vida, ¿no? Cuando entro a la Escuela de Teatro, me cambio el nombre y me dedico en cuerpo y alma a esto. Y antes no tiene importancia. Fui un niño normal, luego fui un joven normal, fui aventurero, me fui a Estados Unidos, tuve un accidente, estuve un año en cama, me operaron, en fin, fui al servicio militar, estuve un año en un cuartel, todo esto me sirvió muchísimo. Estuve 4 o 5 años encerrado en un seminario también, pero todo eso sirvió para que López Tarso, al llegar a la Escuela de Teatro, dijera, esta es mi vida futura. Pues yo empecé el teatro haciendo Hipólito de Eurípides, después hice Edipo Rey de Sófocles, después hice el Agamenón de Esquilo en la Orestiada. He hecho todo el teatro del siglo de oro español con diferentes directores, con Álvaro Custodio, de modo que no solo fue la escuela de teatro, sino que después tuve la oportunidad de trabajar con los mejores directores que ha habido en México, no solo mexicanos, sino muchos extranjeros, como Sequizano, como Álvaro Custodio, como Alejandro Jodorowsky, como Fernando Wagner, como André Moreau, el francés, en fin, gente del exterior que ha dejado grandes enseñanzas a los actores y al teatro en México. Y ya a punto de borrachera, bailamos la cucaracha. Y creo que hasta la rielera. Yo estuve haciendo gran parte de mi vida como actor, la dediqué a decir corridos, porque el corrido mexicano a mí me parece que es la inspiración maravillosa del pueblo. Y el corrido me dio la oportunidad de gozar un texto absolutamente popular y de gozarlo como gozaba Shakespeare, como gocé a los clásicos griegos, como gocé los grandes textos del teatro, así los corridos dichos. Pues yo no canto, canto pero mal, y entonces para cobrar cantando pues hay que cantar bien, ¿no? Pero el teatro es fundamental. Yo digo que una carrera de un actor de cine o de televisión debe iniciarse en el teatro, que es el mejor terreno para aprender a ser actor. También Villaurrutia decía, tú puedes estar 20 años en la academia, en la mejor academia del mundo, con los mejores maestros del mundo, y nunca podrás llegar a ser actor, porque el actor se hace en un escenario, no en la academia. En un escenario es donde se hacen los actores verdaderos.
Gran personaje, don Ignacio López Tarso. De hecho, él fallece en 2023, 98 años de edad, y recuerdo una semblanza que preparó nuestro compañero César H. Meléndez. Decía que parecía que, a diferencia de Macario, uno de los personajes que lo inmortalizó, él, en lugar de tener un pacto con la muerte, tenía un pacto con la vida, porque a sus 98 años seguía haciendo planes y quería regresar a los escenarios. Y de hecho, hoy también se anunció que se van a abrir 3 museos en su memoria. Uno en el teatro que lleva su nombre, otro más en Guanajuato y el otro más todavía por definirse cuál será la sede, porque no olvidemos que él es de Ciano, Guanajuato, y por eso no será en ese municipio, pero sí en el estado donde se le rendirá un tributo con un museo a este gran histrión. Y bien que lo vale, porque es un ejemplo para muchas generaciones de actrices, de actores, de gente de la escena, porque él efectivamente inicia en el teatro. Hay que recordar, por ejemplo, que durante la pandemia él inició un formato completamente diferente, en el cual él asumió varios papeles, entre ellos el del Quijote, con una obra inédita con su hijo, haciendo este personaje, y una memoria extraordinaria que, pues también en, digamos, años recientes, con La Tempestad de Shakespeare, presentó en la UNAM, que es un papel que requiere una memoria verdaderamente prodigiosa, y ahí demostró no solamente que estaba en plenitud de facultades, sino que aún había potenciado sus capacidades interpretativas. Privilegiada esa memoria y su legado inmortal, don Ignacio López Tarso. Y atención, para los cinéfilos, vayan preparando sus agendas. La Cineteca ya tiene listo su festín. Inicia la 76ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Esta fiesta del séptimo arte comienza este 16 de enero en la Cineteca y Cineforo de Guadalajara y recorrerá recintos de varias zonas del país en un circuito que por casi 3 décadas ha llevado lo mejor de la cinematografía nacional e internacional por todo el país. Dentro de esas 9 películas, pues sí hay grandes obras cinematográficas, ¿no? Incluso pues lo mismo que tuvimos aquí, el clásico de Profundo Carmesí, otras películas internacionales que siempre están en la muestra y que son parte de festivales internacionales muy destacados, ¿no? Como Berlín, Venecia, Cannes. Entonces es exactamente la misma muestra, solamente que la mandamos a estas cinetecas de alguna manera de los estados que pertenecen al circuito Cineteca. La 76ª Muestra Internacional de Cine ofrecerá ficción y documental procedentes de India, Taiwán, Irán, Estados Unidos y desde luego producción nacional. Tenemos películas muy destacadas, como por ejemplo la más reciente película de Almodóvar, La habitación de al lado. También tenemos otra que se llama La luz que imaginamos, que también ha estado en varios festivales internacionales, incluso también ha estado nominada también ahorita en estas temporadas de premios. Y también, como les decía, Cerrar los ojos, de Víctor Erice. A mí en lo particular también me gusta mucho el clásico, que sí es Profundo Carmesí, que además es una versión restaurada, pero que además contiene 20 minutos extra, que realmente Ripstein incluyó en esta versión. La apuesta de la muestra internacional ha sido por un cine de autor, de calidad, que ahora llegará a diversas sedes del interior del país. Arrancamos con Guadalajara ahora el 16 de enero en la Cineteca Guadalajara y en el Cineforo. También va a estar en la Cineteca Alameda en San Luis Potosí. Luego en febrero también va a llegar a Tijuana, a Querétaro, en la Cineteca Rosalío Solano de allá de Querétaro. Entonces tenemos muchas sedes, también la Ibero Torreón, la UTLAP en Puebla, la Universidad de las Américas. Entonces tratamos siempre como de llegar a la mayor cantidad de espacios posibles. El auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines y la Casa de la Cultura Berriozábal en Tuxtla Gutiérrez, la Universidad de Guanajuato, en la capital del estado, y el Instituto Cultural de León, la Universidad de Aguascalientes, la Cineteca Tamaulipas, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Jardín Botánico de Culiacán serán otras de las sedes de la 76ª Muestra Internacional de Cine, cuyas fechas y horarios se pueden consultar a detalle en el sitio electrónico cinetecanacional.net. Noticias 22, Víctor Gaspar. Desaparecer. La danza es el lenguaje. La escena es tomada por una nueva generación de bailarines. Después de 6 meses de estudio y preparación, los estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello presentan la temporada Prácticas Escénicas.
como formadores de bailarines, pues lo más conveniente es que los chicos puedan ejecutar en la escena su proceso de formación sin ningún inconveniente dentro de lo que sería una estructura escénica formal. Esta serie de obras es el resultado de la enseñanza en la licenciatura con 3 tipos de expresión: danza española, folclórica y contemporánea. Mira, me parece que la danza es una actividad que deberíamos de practicar todos, ¿no? Pero para una formación profesional sí se requiere de tiempo, de esfuerzo. Es diferente a sentarse a leer. Es diferente a sentarse a cotejar o a repasar. Aquí, cuando hablamos de un repaso, cuando hablamos de estar en la técnica misma, implica el asunto realmente de estar, de repetir el ejercicio, de repensar el cuerpo, de saber dónde lo coloco, de cómo lo acomodo, de dónde están los errores o no, qué me salió bien, qué no me salió bien, dónde hay que estar constantemente en el uso del cuerpo. Las piezas que complementan la programación son Entramado Cinético y Después del Edén, de Óscar Rubalcaba Pérez, Mareas, de Leticia Alvarado y Muñecas Terribles, de Lidia Romero. Invitarlos a que nos acompañen, por supuesto. Para nosotros siempre es halagador que los chicos puedan presentar ante un público el trabajo de todo un semestre, el cierre de su proceso para poder iniciar otro nuevo. Las presentaciones se llevarán a cabo del 15 al 17 de enero en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo a las 17 y 19 horas. El acceso es libre, pero se recomienda llegar 30 minutos antes porque el cupo es limitado. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Y antes de la pausa, buenas noticias, un respiro para la paz. Les comentamos que las negociaciones entre Israel y Hamas están rindiendo frutos. Se ha acordado un alto al fuego de por lo menos 42 días. Así como la liberación de rehenes que se encuentran en la Franja de Gaza. El primer ministro de Qatar, uno de los países mediadores, informó que el alto al fuego va a entrar en vigor el domingo y podría significar el fin de las hostilidades que se han prolongado ya por más de 15 meses. Ojalá que así sea, ojalá que ya llegue la paz a esta región tan lastimada por los enfrentamientos, por las desavenencias, por la guerra, por el dolor de tantas familias. Y por una falta de comunicación. Hablando, dicen que se entiende a la gente y esperemos que se llegue a un buen acuerdo y sobre todo a la paz. Y si se alcanza esa paz a partir de este domingo, ojalá también sea ejemplo para otras zonas en el mundo que están en conflicto. ¿Vamos a la pausa? Regresamos. El PAN nació para derrotar al autoritarismo y lo logramos. Lo demostramos al convertirnos en el partido triunfador del nuevo milenio. Alcanzamos la estabilidad, la libertad de expresión y decenas de nuevos derechos. Todos estos logros vuelven a ser amenazados por quienes te ofrecieron maravillas que no cumplieron. México puede estar mejor si construimos nuestra unidad como nación, no la mentira, la soberbia o la división. Creemos en la gran familia llamada México. Atrévete a entrar en acción. El nombre de poesía viene de poiesis y habla de la necesidad de interpretar el mundo, comunicarlo y de interiorizarlo. Es importante no confundir la imaginación con la fantasía. La literatura oral como que ha perdido algo de espacio, aunque yo creo que la conserva en la música. Mucha gente consume poesía a través de canciones sin saberlo. Silvia Lemus presenta Tratos y Retratos, todos los miércoles, 21:30 horas. Un espacio dedicado al mundo del video. Esta película que hicimos a cielo abierto, me enamoré yo mucho de los personajes porque era una historia de hermanos. Los más diversos estilos, géneros y formatos de la producción audiovisual en México. Pero se tiene que hablar de actuación, tengo que ver la actuación. José Antonio Fernández presenta Pantalla de Cristal, todos los jueves, 21:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Mejor, ¿por qué les mientes? Sigues siendo el mismo niñito asustado. No tienes a nadie. La
primera serie animada sobre prevención del suicidio llega con 5 poderosas historias que exploran la salud mental de los adolescentes. Cuanto más me acepto a mí mismo, el futuro ya no se ve tan oscuro. Quiero estar siempre para ti. Vale la pena vivir. Todos los sábados a las 22 horas. El célebre escritor británico Neil Gaiman enfrenta este enero de 2025 serias acusaciones de agresión sexual de al menos 9 mujeres. Estas acusaciones fueron detalladas en una reciente publicación de New York Magazine, que lo señala de varias formas de conducta sexual inapropiada, que incluyen agresión y coerción, a lo largo de varios años en varios puntos de la carrera de Gaiman, y cuando el autor detentaba posiciones de poder o influencia. Aunque la publicación de The New York Magazine detonó la polémica, las acusaciones en contra de Neil Gaiman comenzaron a surgir el verano pasado, a través de un podcast producido por Tortoise Media, en el que 2 mujeres acusaron al autor de tales agresiones. Estos señalamientos han desatado reacciones mediáticas y discusión pública a favor y en contra del autor. La polémica continúa desarrollándose a medida que surgen más detalles y se discute la veracidad de los hechos. Por su parte, el pasado 14 de enero de 2025, Neil Gaiman publicó un comunicado en su sitio electrónico, a través del cual niega rotundamente haber participado en actividades sexuales no consentidas con ninguna persona, y agrega que permaneció en silencio para evitar llamar la atención sobre lo que definió como un cúmulo de desinformación. Noticias 22, Víctor Gaspar. Para platicar en torno a esta polémica, porque ha sido cancelado el trabajo de Neil Gaiman en muchas plataformas, sobre todo, no solo las publicaciones, sino recordemos que hay por lo menos 3 series que se estaban transmitiendo, una de ellas Sandman, que también tiene que ver con este mundo oscuro, otra de ellas Gods and Omens, y después del éxito que tuvo con American Gods, pues ahora es un artista perseguido y cancelado por su trabajo. Y la pregunta, mi querido Alberto Chimal, escritor, qué gusto que nos acompañes, y además un personaje, Alberto, que seguramente conoces bien el trabajo literario de Neil. ¿Es válido hasta qué punto podemos separar al artista de su creación y qué tan válido, sí, por supuesto, él sí es culpable que juzgarlo, pero qué tan válido es también juzgar la obra por sus actos? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Yo quisiera decir primero que hay que dejar claro que, es decir, Neil Gaiman no está siendo perseguido en el sentido de que no está siendo victimizado, digamos, físicamente. Si se le va a seguir un proceso judicial, eso va a ser una cuestión que tendrán que resolver las autoridades neozelandesas, que es donde ocurrieron todos estos hechos que están ahora documentados, ¿no? En el artículo de New York Magazine. Lo que está pasando, pues, es que hay una reacción muy enojada de muchos que fueron sus fans, que tenían fe en él, que incluso, pues, como nos pasa mucho en esta época y en otras, pues que establecemos como una relación de afecto, pues, con alguien a quien no conocemos, ¿no? A través de la obra, que eso ocurre constantemente con los artistas, ¿no? Es un poco inevitable, es de alguna manera comprensible, pero nadie ha salido, pues, a tratar de lincharlo físicamente, no es exactamente eso. Y por otra parte, creo yo que sí es importante, pues, dar a notar que esta cuestión de si el autor puede ser separado de la obra, pues es un poco, digamos, no la más importante tampoco, porque, querámoslo o no, está siendo ligada a la obra. O sea, por muchos argumentos que se hagan al respecto, no va a ser posible desligarla, pues simplemente porque esta relación, digamos, parasocial que se ha establecido desde hace mucho tiempo entre los fans de Neil Gaiman y él mismo, ¿no? Pues es la que provoca, digamos, esta reacción tan virulenta cuando descubrimos estas acciones, pues, francamente inaceptables, horribles, pues, que él llevó a cabo, ¿no? Creo que no se puede evitar. Creo que más bien
pues tenemos que hablar por una parte pues del abuso, ¿no? De la necesidad de justicia para las víctimas, no solo de un castigo para Neil Gaiman, sino de una restitución, un resarcimiento para las víctimas, y ya vendrá, pues la posibilidad de platicar acerca del destino que tendrá la obra, que será, ni modo, pues distinto de aquel que habría tenido si Neil Gaiman no hubiera hecho lo que ahora pues todos los avisos apuntan a que hizo. A ver, Alberto, es que lo que dices me parece sumamente importante porque efectivamente nosotros como ciudadanos confiamos al sistema de justicia el que se lleve a cabo un proceso en el cual se determine si la persona es culpable o no y que cumpla, digamos, una sentencia, si es que fuera el caso, para pagar con la sociedad. Sin embargo, hay esta otra parte que ahora se ha potenciado, siempre la ha existido, pero con las redes sociales y el poder de los ciudadanos que tienen estos medios, que es la llamada cultura de la cancelación. Antes de que haya un juicio, antes de que ocurra nada en un sistema que es uno de los poderes del Estado, ya es una persona que está cancelada, y está ocurriendo con muchos artistas, y no solamente con los artistas, sino con sus obras, como por ejemplo con Philip Roth, con la misma Agatha Christie, con J.K. Rowling, con H.P. Lovecraft incluso, ¿no? En acusaciones de racismo, que debe ser un autor que conoces perfectamente y profundamente. Yo creo que, Picasso, en fin, hay una enorme cantidad, Woody Allen, de gente que, más allá del juicio en el que supuestamente los ciudadanos confiamos que las autoridades, que los ministros van a dar una sentencia, una decisión objetiva, ya la ciudadanía cancela a priori a figuras que considera que están ofendiéndolas por diversas razones. No sabemos, en algunos casos, qué tan cercano sea la realidad. Puede ser que sí, digamos, pero todavía sin juicio ya hay esta cultura de la cancelación. Bueno, la dificultad pues, es que la reacción mediática pues un poco se vuelve inevitable en esta cultura en la cual vivimos, donde hay este flujo constante, tremendo de noticias, de información a todas horas, y donde todos podemos involucrarnos en él sin necesidad de hacer otra cosa que manifestar pues el sentimiento que tengamos en el momento, ¿no? Eso es un fenómeno de nuestro tiempo, es un fenómeno que tiene, por supuesto, consecuencias muy negativas, incluso más allá de las reputaciones o las carreras de gente famosa, pues simplemente porque, como decía, tiene que ver con una especie de afecto y de odio también que podemos construir alrededor de alguien que no conocemos en realidad. Ninguno de nosotros conoce y probablemente no conocerá jamás a Neil Gaiman, ¿no? Tenemos una idea de quién podría ser, o de quién creíamos que era, porque él, digamos, tenía una reputación como muy visible, incluso muy trabajada, pues, de un defensor de causas justas, de un aliado del feminismo. Entonces, cuando esa reputación, digamos, como esa cara aparente o esa imagen se destruye, pues es ahí cuando se produce la reacción y se debe a eso. En algunos casos puede ser desproporcionada, en algunos casos puede no serlo. A la luz de lo que se está diciendo, pues bueno, como decía hace rato, se necesita que haya justicia en este caso. Y lo que sucede, digamos, es que, querámoslo o no, también la obra se vuelve parte de esa imagen, o la obra incluso es la que alienta a la aparición de la imagen. Aquellos que leímos, por ejemplo, Sandman, la novela gráfica de Gaiman en los años 90, que a muchísimas personas en el mundo nos sedujo, nos encantó, pudimos perfectamente llegar a desarrollar la idea de que teníamos como una impresión del autor como un personaje entrañable, como alguien con el que se podía hablar, que de alguna manera, al ofrecernos, digamos, como una obra que juzgábamos hermosa, pues también podía congeniar con nosotros, ¿no? Pero eso es una ilusión. Y de la ruptura de esa ilusión es de donde viene, digamos, como esta reacción tan virulenta.
Es como querer cancelar a Kerouac y a Burroughs por haber sido cómplices de aquel crimen en los años 40, o como también lo que le pasó al caso de Kevin Spacey, que después resultó inocente. Y muchas veces, mi estimado Alberto, quienes pagan o quienes pagamos somos los lectores o los televidentes en el caso de las series. La adaptación de Sandman es muy buena, a mi gusto es una adaptación muy fiel a la novela gráfica. Pero pues también pagan justos por pecadores, y por eso la necesidad de separar al artista de la obra, y que quizá pues le pongan un final precipitado, pero que no dejen de producir o de imprimir. Es como si hubieran dejado de imprimir a Agatha Christie por su libro Los 12 Negritos, por considerarlo racista. Bueno, sí, se ha dejado por lo menos ese libro sí está cancelado de muchas librerías, y es lo que está ocurriendo con muchos autores, tanto por el contenido de la obra como por la vida misma de los personajes. Es cierto, pero también aquí creo que sí es importante hacer un matiz. Hay que tomar en cuenta, otra vez, que sí hay como una reacción, digamos, que puede ser comprendida, que sí hay, digamos, la comisión de un delito, de varios delitos, ¿no? Y por otra parte que, querámoslo o no, sí las acciones, por lo menos de cierto número de estas figuras, sí son, digamos, son de tal intensidad, de tal gravedad, pues incluso que sí, inevitablemente, se quiera o no, implican un cambio en nuestra percepción. Dejando a un lado incluso figuras como Gaiman, como Kevin Spacey, ¿no? Hay casos en la historia de los últimos 100 años, como el caso de Ezra Pound, de Louis Ferdinand Céline, de Knut Hamsun, que cayeron en desgracia por ser partidarios del nazismo. En el caso de Ezra Pound, incluso por ser propagandista nazi, antisemita, locutor de radio nazi, que se salvó de la cárcel y dio un destino peor porque lo declararon enfermo mental. Sí, pues, de esa manera, pues pudo como seguir viviendo el tiempo que le quedaba. Ese tipo de casos, digo, toda proporción guardada, también ilustran que hay momentos en los cuales creo yo que sí es justificado reaccionar con revulsión, con horror ante la obra de alguien que habríamos considerado cercano, que podríamos haber considerado genial, ¿no? Que lo es, pues, incluso, o sea, porque el genio no es equiparable a la virtud moral. Eso creo que es bien importante decirlo. El genio creativo, el genio artístico va por un lado, la virtud moral por el otro. Entonces, en estos casos hay que pues ir caso por caso, digo, hay que ver las circunstancias en las cuales sucede esto, y hay que ver también pues qué posición tomamos, no solamente en relación con el asunto de si la obra puede seguir siendo disfrutada, de si vamos a tener una reedición de un libro que nos gusta o una nueva temporada de una adaptación, sino también de en dónde estamos colocados a la hora de reflexionar, por ejemplo, que sería algo importante en el caso de Neil Gaiman, en dónde estamos colocados a la hora de que estamos pensando en una sociedad o unas sociedades como las occidentales que todavía permiten una serie de abusos de poder, de agresiones sexuales, de varios tipos de violencia por parte de personas poderosas y encumbradas. No en todos los casos de lo que estamos llamando cancelación se dan las mismas circunstancias, pero en este sí. Con todo lo que a mí me ha gustado la obra de Neil Gaiman, con todo lo que me sigue pareciendo genial, pero ahí hay una ilustración de algo que es todavía más importante, y más en este momento en el cual se están encumbrando otra vez como toda una serie de ideas muy, muy retrógradas de machismo, pues claro, elogio a la violencia a nivel mundial, por ejemplo, en las redes sociales. Ok, Alberto, pues muchas gracias por este tiempo, por estas reflexiones. Y saliéndome un poco del tema y aprovechando que tomaste esta llamada, queremos hablar de alguien que es una persona intachable, admirable ser humano, y que también es un gran autor y escritor. Rapidísimo, dinos en qué estás trabajando.
Muchas gracias. Qué amable. Rapidísimo, acaba de salir un nuevo libro mío, una colección de cuentos que se llama Las Estancias Secretas, que publicó la editorial Atalanta. Ese ya va a empezar a circular muy pronto en México. Y si todo sale bien, en unos meses, un audiodrama de susto. ¡Qué bien! ¿Lo presentamos aquí, Alberto? De Mil Amores, claro. Claro, por acá te esperamos ya cuando nos puedas dar todos los detalles. Queremos la primicia, pero completita. Alberto, un abrazo muy grande. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy interesante estas reflexiones. Seguiremos platicando porque el tema da para más y por lo pronto nos vamos a una pausa porque tenemos otras cosas que comentarles. No los canceles. ¿Podemos leer los sueños de otras personas? La neurociencia es otra forma de explorar esa inquietante posibilidad. Yo puedo decirle al paciente que piense en una cosa u otra y proyectar su pensamiento en una computadora. Más que hablar de algoritmos y de procesos matemáticos, al final del día todo esto está en función de esa palabra clave, entender. Entender y descubrir son dos verbos que van muy cerca de las matemáticas, pero el resto es jugarlas. La Oveja Eléctrica, todos los martes, 21:30 horas. Mejor, ¿por qué les mientes? Sigues siendo el mismo niñito asustado. No tienes a nadie. La primera serie animada sobre prevención del suicidio llega con 5 poderosas historias que exploran la salud mental de los adolescentes. Cuanto más me acepto a mí mismo, el futuro ya no se ve tan oscuro. Quiero estar siempre para ti. Vale la pena vivir. Todos los sábados a las 22 horas. Coyuntura, combinación de factores y circunstancias que se presentan en un momento determinado. Ejemplo, la coyuntura internacional influye en el panorama actual de nuestro país. Barra de opinión de los medios públicos. Lo central para polemizar. Próximamente. ¡Eso es! ¡Vamos! Kylie tiene la oportunidad de marcar el gol de la victoria. Tiro decisivo. Todos te están viendo. Deberán fallar de nuevo. Con el rechazo de sus compañeros y la presión de las redes sociales. ¿Te siguen molestando? No, el equipo te odia. Si necesitas una distracción de tu teléfono, siempre estaré para ti. Vale la pena vivir la historia de Kylie. Me sentí avergonzado por no mejorar incluso después de la terapia. No tienes de qué avergonzarte, hijo. Lleva tiempo. La primera serie animada sobre prevención del suicidio en anime, sábado 22 horas. Cosmos Chocolate es una especie ornamental endémica de México, apreciada por el color guinda y el aroma a chocolate de sus flores. Esta especie fue reportada casi extinta de su medio natural. Sin embargo, en el año 2015 se localizó una escasa población silvestre en el estado de Hidalgo. Esta investigación, liderada por el doctor en horticultura Bulmaro Morales, fue premiada con el galardón Arturo Fregoso Urbina 2023 de la Universidad Autónoma de Chapingo por su contribución a la conservación de la floricultura mexicana y al desarrollo del campo. La especie fue inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y se busca producir más de 10,000 semillas al cierre de este año con el fin de llevarlas a las zonas donde se pueda reproducir libremente. Bueno, pues ahí tenemos esta información que da inicio a una entrevista sumamente interesante. Ya vimos las imágenes que les anunciamos al inicio del programa, así que damos la bienvenida al doctor Bulmaro Morales, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, que nos habla del rescate de esta flor Cosmos Chocolate, nativa de nuestro país. La vimos, es una flor muy hermosa por un lado, pero también por otro lado que cumple una función y un servicio a al entorno, a la naturaleza, como cada uno de los integrantes de este árbol de la vida. Bueno, pues vamos a platicar de qué se trata, en qué situación se encuentra esta especie, doctor Bulmaro, y cómo se busca rescatarla. Hola, claro que sí, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y compartir en el programa. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y claro, esta flor pues ha sido, digamos, un atractivo ornamental muy importante
que se había declarado extinta aquí en México, siendo una planta pues nativa de acá de nuestro país, ¿no? Una planta muy bonita. Sin embargo, desde 1900 aproximadamente se declaró como extinta de su medio natural. Esto quiere decir que ya no la encontrábamos en donde normalmente crecía. Y pues mediante algunos trabajos que nosotros comenzamos a hacer allá en la Universidad Autónoma Chapingo, pudimos nosotros localizar una escasa población donde todavía estaban de forma silvestre, y mediante un trabajo de investigación y de colaboración empezamos nosotros a rescatar esta importante especie, una especie pues ornamental que visualmente es muy llamativa y que tiene un aroma a chocolate, que es lo que le da el plus, y digamos que es como la parte pues más valorada, digamos, en el ámbito ornamental. Sin embargo, pues la habíamos perdido, y mediante este trabajo que nosotros empezamos a hacer desde 2012 allá en la universidad, con un equipo de trabajo en el cual está el maestro José Merced Mejía y la colega Diana Gómez, empezamos a hacer este trabajo, y a través de varios años nosotros empezamos con la técnica de cultivo in vitro para nosotros poder regenerar esta especie en laboratorio, como se aprecia pues por ahí en las imágenes. Posteriormente volvimos a traer a campo, llevamos al invernadero, y nosotros pudimos obtener finalmente el material en campo y obtener semilla, que era algo que ya no se reportaba, que ya no se encontraba de este especie. Entonces, pues digamos, este rescate de esta especie mexicana ha sido pues muy significativo, tanto para la parte ambiental como la parte que podemos nosotros aprovechar con nuestros productores florícolas en México, ¿no? La importancia de todo este trabajo. Bulmaro, debemos presumir que la extinción o la presunta extinción a principios del siglo XX se debió a la actividad humana. ¿Fue una depredación humana la que terminó con esta flor? Exactamente, por ahí se reporta pues que al ser tan llamativa, pues mucha gente empezó a extraer esta planta. Investigadores de otros lados, de otros países, empezaron a llevarse este material principalmente hacia Europa, y por allá empezaron a hacer trabajos de mejora genético en el ámbito agronómico de las plantas, y en el cual pues actualmente tienen variedades allá registradas y patentadas con materiales que se llevaron de México, pero que se sobreextrajo, se modificó el ambiente donde crecía normalmente, y entonces pues esta planta fue casi desapareciendo de forma natural hasta nuestros días, donde ya no se reportaban pues que se habían encontrado estos ejemplares, ¿no? Y si nosotros vemos, pues es una planta con unas flores muy bonitas, y que es una planta mexicana, catalogada como una planta exótica por coleccionistas, ¿no? Por este aroma a chocolate que tiene, y los servicios pues ambientales que también brinda para, en este caso, polinizadores, que por ahí puede atraer por la belleza de las flores y el aroma de las flores que tiene, ¿no? Entonces fue un problema de depredación en el medio ambiente, ¿no? De depredación que se empezaron a llevar estas plantas, y también que pues la modificación del ambiente por diversas actividades humanas, ¿no? Casi sí. Esta planta llega a su extinción. Justamente, doctor Bulmaro, yo quisiera preguntarle, normalmente para que una especie pueda ser recuperada de manera silvestre en sus medios naturales, evidentemente se requiere que no haya sido devastado su medio natural. Si ya no existe el medio natural, quiere decir que solo podremos disfrutar o apreciar o contar con esta especie, recuperar este banco genético de la especie en medios como lo que veíamos, en viveros, en zonas restringidas, cultivadas por especialistas, o será posible reintroducirla al medio natural. Exactamente, lo que comenta pues es muy importante, ¿no? Si nosotros queremos nuevamente reintroducir esta especie, tenemos que ver que las condiciones ambientales, como normalmente se daban, pues tenga esta planta para que siga su reproducción de forma normal. Si nosotros ya no tenemos esas condiciones, pues lo más viable o lo más aconsejable sería crear un entorno similar, ya sea fuera de... Por ejemplo, están los jardines botánicos o los jardines de conservación de especies, como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Donde se encargan de conservar estas especies. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no tenemos las condiciones, digamos, para regresarlas en su entorno natural, y nos vemos obligados a mantenerlos fuera de, pero con el objetivo de seguirla conservando, seguir multiplicando, y sobre todo nosotros pues también investigando
pues todo lo que guarda esta planta, ¿no? ¿Por qué el aroma? ¿Por qué se llegó a extinguir? O sea, ¿qué buscaban de esta planta? ¿Por qué también se la llevaron muchos investigadores? Y entonces nosotros tenemos que buscar técnicas de conservación. Una de ellas son los jardines botánicos, pero también, como vemos en la imagen, podemos conservar de forma, digamos, in vitro, que es parte de la aplicación de la biotecnología, donde nosotros pudiéramos estar conservando a largo plazo y manteniendo esta especie para que en el futuro podamos seguirla disfrutando, ¿no? Y ver otras opciones de reintroducción a su medio, ¿no? Para las nuevas generaciones, porque seguramente las que se llevaron a Europa ni siquiera huelen a chocolate ya con tanta modificación genética. Pero ¿qué nos recomiendas, Bulmaro, como sociedad en general? Ustedes están haciendo un gran trabajo y que agradecemos, admiramos y aplaudimos, pero como sociedad, ¿cuál es la recomendación para tener esta conciencia de respetar nuestro entorno? No solo se trata de respetar a los animales y a las abejas, sino también tener mucha atención con estas pequeñas florecitas que forman parte de nuestro ecosistema. Bulmaro, ¿qué le recomiendas al público? Pues yo primeramente también hacer el llamado a la sociedad de que pues tengamos cuidado con estas plantas que por ahí de repente observamos y que tienen algún interés, sobre todo aquellas que conocemos que tienen cierto interés, ya sea medicinal, alimenticio, pues que tratemos de conservar este medio, ¿no? Seamos conscientes de que no podemos nada más llegar en la naturaleza y tomar estos materiales. ¿Por qué? Porque vamos colaborando a su posible extinción, ¿no? Entonces, invitar a la sociedad de que tengan cuidado cuando por ahí vean especies. Por ejemplo, lo que sucede mucho, ¿no? En ciertos mercados vemos el caso de las orquídeas, ¿no? Que te venden una orquídea muy barata que te están extrayendo de forma natural. Sin embargo, no existe un plan de manejo, un plan de multiplicación. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos colaborando a que estas especies, siempre que nosotros pues nos guste por ahí una planta, primero investigar. Estamos teniendo problemas de comunicación. Ahí está. Tenemos problemas de comunicación con el... Ahora sí que amenazar el caso, pues colaborar en tratamientos. Ok, Bulmaro, pues te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. La recomendación, cuidar todo nuestro entorno y no porque huelan a chocolate se las quieran comer. Celebramos lo que están haciendo allá en Chapingo y agradecemos mucho este tiempo que nos compartas para celebrar, porque es un hallazgo que hay que celebrar, el rescate de una especie endémica de nuestro país. Es algo extraordinario, realmente es algo fuera de serie la recuperación de una especie y ojalá se pueda llegar a establecer esta reintroducción en su medio natural. Cuando veamos alguna planta, sobre todo en zonas silvestres, observarla, disfrutarla, no tocarla, porque no sabemos si se trata de una especie protegida en vías de extinción. Y bueno, si queremos tener una planta, acudamos a los viveros establecidos, formalmente autorizados. Muchas gracias, maestro doctor Bulmaro Morales, por ese tiempo y un abrazo hasta la Universidad de Chapingo y reiteramos nuestro agradecimiento y felicitación por ese trabajo de rescate de esta especie endémica de nuestro país. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y bueno, seguimos haciendo esta labor de conservación. Ahora pues me encuentro como docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, aquí en la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios, hacia Palenque, Chiapas. Cuando gusten venir a pasear por acá, muy bonito. Y aquí seguimos conservando estas especies y otras especies endémicas de nuestro país, que por ahí vamos a estar compartiendo también. Agradezco el espacio que me dan y seguir invitando a que si alguien quiere sumarse a estos proyectos, pues es bienvenido. Nosotros estamos con el gusto y vamos a seguir en esta vía. Así lo haremos y no nos insistas mucho porque nos vamos a Chiapas. Oye, no, yo ya la invitación me estoy apuntando. Un abrazo, Bulmaro, muchas gracias. No, además una de las zonas con mayor biodiversidad de nuestro país. Vamos a la pausa. El nombre de poesía viene de poiesis y habla de la necesidad de interpretar el mundo, comunicarlo y de interiorizarlo. Es importante no confundir la imaginación con la fantasía. La literatura oral como que ha perdido algo de espacio, aunque yo creo que la conserva en la música. Mucha gente consume poesía a través de canciones sin saberlo. Silvia Lemus presenta Tratos y Retratos, todos los miércoles, 21 a 30 horas.
un espacio dedicado al mundo del video. Esta película que hicimos a cielo abierto, me enamoré yo mucho de los personajes porque era una historia de hermanos. Los más diversos estilos, géneros y formatos de la producción audiovisual en México. Pero se tiene que hablar de actuación, tengo que ver la actuación. José Antonio Fernández presenta Pantalla de Cristal, todos los jueves, 21:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Mejor, ¿por qué les mientes? Sigues siendo el mismo niñito asustado. No tienes a nadie. La primera serie animada sobre prevención del suicidio llega con 5 poderosas historias que exploran la salud mental de los adolescentes. Cuanto más me acepto a mí mismo, el futuro ya no se ve tan oscuro. Quiero estar siempre para ti. Vale la pena vivir. Todos los sábados a las 22 horas. ¿Podemos leer los sueños de otras personas? La neurociencia es otra forma de explorar esa inquietante posibilidad. Yo puedo decirle al paciente que piense en una cosa u otra y proyectar su pensamiento en una computadora. Más que hablar de algoritmos y de procesos matemáticos, al final del día todo esto está en función de esa palabra clave, entender. Entender y descubrir son dos verbos que van muy cerca de las matemáticas, pero el resto es jugarlas. La Oveja Eléctrica, todos los martes, 21:30 horas. Emilia Pérez sigue dando de qué hablar, ahora en la Academia Británica. En la mañana de este miércoles 15 de enero, desde las redes de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el actor David Tennant anunció que la lista de nominados a los premios BAFTA 2025 se había publicado. En ella se descubre que las dos películas favoritas de la contienda son Cónclave de Edward Berger con 12 nominaciones y Emilia Pérez de Jacques Audiard con 11. El BAFTA a Mejor Película considera, además de los dos proyectos mencionados, a Anora de Sean Baker, The Brutalist de Brady Corbett y A Complete Unknown de James Mangold. La categoría de Mejor Dirección no se aleja mucho de esta, pues encontramos de nueva cuenta a Sean Baker, Brady Corbett, Edward Berger y Jacques Audiard. Aquí además se suman Denis Villeneuve por Duna Parte 2 y Coralie Farjad por La Sustancia. Demi Moore, Carla Sofía Gascón, Marianne Jean-Baptiste, Saoirse Ronan, Cynthia Erivo y Mickey Madison son las 6 nominadas al BAFTA a Mejor Actriz. El público ha cuestionado el criterio de la Academia, pues, si bien Demi Moore sí obtuvo una nominación por su protagónico en La Sustancia, Margaret Qualley no aparece en la lista de nominadas a Mejor Actriz de Reparto, donde sí se incluye a Ariana Grande por Wicked, a Felicity Jones por The Brutalist, a Jamie Lee Curtis por The Last Showgirl y a Selena Gómez y Zoe Saldaña por Emilia Pérez. Por su parte, en la categoría de Mejor Actor también se nomina a 6 artistas: Timothée Chalamet, Ralph Fiennes, Hugh Grant, Coleman Domingo, Sebastian Stan y Adrien Brody. La ceremonia de los premios BAFTA, donde conoceremos a los ganadores de las 26 categorías, se celebrará el domingo 16 de febrero en la ciudad de Londres, Inglaterra. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y a ver, por ahí me enteré, no quiero spoilear nada, pero que Julio López entrevistó a Audiard. Ajá, sí, claro. Al director de Emilia Pérez. Sí, ya nos había dicho algo cuando vino acá. Ya está esa entrevista, estén al pendiente. Vamos a ver si le podemos torcer el brazo a Julio López y que nos comparta algo un fragmentito, ¿no? Antes de que lo presenten. Nos da una pequeña primicia, ¿no? Y si dicen que aquí se enteraron, lo vamos a negar, no sabemos todavía. Pero sí, hay que estar muy al pendiente de esa entrevista porque se puso muy, muy buena, ¿eh? Se puso interesante porque cualquier cosa que le preguntes a Audiard, evidentemente va a sacar polémica. Claro que sí, pero la verdad que le está yendo muy bien. Entonces, esta película, por lo menos, en México hay que esperar, pero en el ámbito internacional le está yendo bien a la película. Lo cual quiere decir que hay que tener una mentalidad abierta para cuando la podamos ver aquí en México, ¿no? Finalmente cine, y ya lo platicamos hace rato, finalmente es arte y todo arte tiene una apreciación subjetiva. Entonces tampoco tenemos que juzgar, no es un documental, es una película. Y te puede gustar o no te puede gustar. Pero bueno, ahí está ya la invitación. Y cambiando de tema, aquí se aborda el feminismo desde una óptica diferente y provocadora. Estas 3 mujeres nos invitan a disfrutar de la liberación.
A la plataforma Amazon Prime Video llegará La Liberación, serie de la multigalardonada Alejandra Márquez Abella. En ella conoceremos a 3 mujeres que intentarán convencer a una actriz de no presentar cargos en contra de uno de los cineastas más importantes. Ellas están haciendo algo que pues va en contra de todo lo que entendemos como feminista y como lo que está bien, pero vamos viendo a través de su experiencia las razones que tienen para hacerlo y cómo un poco estas razones o este camino que emprenden juntas las lleva a una jornada como de sanación de sus heridas patriarcales. El proyecto, protagonizado por Ilse Salas, Cassandra Changuerotti, Joan Murillo y Diego Boneta, a decir de su creadora, surge a partir de una serie de conversaciones dentro del rodaje de Las Niñas Bien. De las ganas de poner en la pantalla un retrato en primera persona sobre las conversaciones que estábamos teniendo las mujeres a partir del estallido del Me Too hace ya unos años. De las ganas también de sumar a la conversación feminista, ¿no? De entrar por una puerta de entrada distinta, un poco más incómoda, y de divertirnos y de hacer algo justo desde la mirada femenina. El Me Too trajo la posibilidad para las mujeres o la gente oprimida de poder señalar a sus agresores o a sus opresores. En los mejores casos, trajo una nueva forma de balance del poder, y en esta gestión nueva del poder al que tienen acceso las mujeres y la gente que ha sido oprimida, pues hay toda una nueva responsabilidad y hay toda una nueva reflexión que hacer. Con esta serie, Márquez Abella señala a esos personajes que de alguna u otra forma se integran a los vicios de un sistema patriarcal. Las mujeres somos personas y eso quiere decir que somos igual de susceptibles a errar, a corrompernos, a ser villanas que cualquier otra persona. Y eso, ¿no? Me parece que, no es solo un derecho, ¿no? No tenemos que ser santas y puras y perfectas, sino es una condición ineludible. La Liberación se podrá ver en Amazon Prime Video a partir del viernes 17 de enero. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Una serpiente de madera se vislumbra en el futuro y la fiesta está por comenzar. El Centro Nacional de las Artes abre sus puertas para celebrar el Año Nuevo Chino, en conjunto con la Compañía Transatlántico y la Embajada de la República Popular China en México. Es nuestra 4ª edición y festejamos a la serpiente de madera. En paralelismo para nuestra cultura vienen sorpresas con la imagen y el concepto de Quetzalcóatl como fusión culturas milenarias. Vamos a tener una inauguración sorpresa para engancharlos y que vengan, asistan a la inauguración. Podrás disfrutar de la danza tradicional de león y dragón, además de las danzas folclóricas, artes marciales, exposiciones, talleres de tai chi y kung fu, y una pasarela de Han Fu, entre otras actividades gratuitas. La serpiente es un animal básicamente de transformación. Simboliza la transformación y la inteligencia. También tiene en esencia un significado de transformación. La serpiente muda de piel, entonces se transforma, ¿no? Está en constante transformación. Entonces, bueno, es un año de transformaciones y de mucha sabiduría. Este encuentro acerca al público mexicano a conocer más sobre la cultura, las tradiciones y la diversidad de expresiones artísticas del país asiático. La primera edición surgió básicamente como un impulso. Y en esa ocasión yo presenté una obra de teatro en el Teatro de las Artes de la Compañía Transatlántico, donde fusionaba las artes marciales chinas, y tuvo mucho eco y mucha reverberancia. Entonces aproveché como esa oleada para proponer el festejo de Año Nuevo Chino aquí en el CENART y tuve una respuesta positiva.
La celebración se llevará a cabo el sábado 25 de enero de 11 de la mañana a 6 de la tarde en las áreas verdes, y las exposiciones permanecerán hasta el 2 de marzo en los diversos espacios del CENART. Con información y texto de Iván Ramírez, Noticias 22. Es interesante, Laura, pensar en el contraste entre la cultura occidental y la oriental con respecto a la representación de la serpiente, que muchas veces en el occidente se piensa como un símbolo del mal, no siempre, porque también si vemos los símbolos de medicina, son 2 serpientes alrededor de un cetro, pero eso sí es occidental, pero no tan occidental. Y en el oriente es sabiduría, es transformación, es intuición, entonces siempre es rico jugar con estas metáforas que nos ofrecen los horóscopos. Y bueno, en el caso de los chinos es un horóscopo que tiene 12 animales, cada uno de ellos con su significado. Y bueno, este año así estaremos. El año pasado fue el del dragón. ¿El del dragón? Y ahora es un animal de transformación. Y sale en Kung Fu Panda también teniendo un gran protagonismo la serpiente. El año nuevo lunar. Y bueno, ya nos vamos y nos despedimos con un recuerdo de la cantante y compositora irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista, letrista de la banda The Cranberries, extraordinaria intérprete, un estilo vocal que la convirtieron, y bueno, su composición también en un ícono de la música. Sí, alternativa, rock, pop. Su carrera en solitario inició en 2007 y su prematura muerte a los 46 años en 2018 terminarían por construir su leyenda y bueno, pues un gran dolor de su pérdida. Pero su memoria sigue viva y así la recordamos esta noche. Antes los invitamos a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre de Noticias 22.